A ver, pensemos en esto por un segundo. Un mundo donde solo existe lo que podemos tocar, lo que podemos medir. Nada de dioses, nada de almas, nada de fuerzas invisibles. ¿Cómo es que esta idea, el materialismo, llegó a ser tan dominante en el pensamiento de Occidente? Bueno, hoy vamos a desarmar una cadena de eventos sorprendente, una historia de poder, de guerra y de conocimiento que cambió para siempre nuestra forma de ver la realidad. Para entender este rompecabezas, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos con el poder casi total que tenía la Iglesia en la Edad Media. Luego veremos cómo el encontronazo con una civilización totalmente distinta prendió la mecha para el Renacimiento y la Reforma, y desató siglos de guerra. De esas cenizas vamos a ver cómo y por qué surgió el materialismo como una respuesta. Y al final nos vamos a plantear una pregunta fundamental. ¿Es la materia, de verdad, toda la historia? Todo arranca en una Europa. Bueno, en una Europa rota, fragmentada, justo después de la caída de un imperio gigantesco. Para entender el mundo que vino después, primero tenemos que entender el poder que lo dominaba todo en el pasado. Imaginen el escenario. Cae el Imperio Romano y lo que queda es un caos de reinos peleando entre sí. En medio de ese vacío, solo una institución se mantuvo de pie, organizada y con presencia en todo el continente: la Iglesia. A lo largo de los siglos no solo dio algo de estabilidad, sino que fue acumulando un poder inmenso. Y ese poder se selló con un acto simbólico potentísimo: el Papa coronando al emperador Carlomagno. El mensaje era clarísimo. Hasta los reyes más poderosos estaban bajo la autoridad de Dios. Y en la tierra, esa autoridad la representaba la Iglesia. Y ojo, no hablamos solo de un poder espiritual. Para nada. Era un control absoluto, total. La Iglesia era la dueña de la educación y el conocimiento. Era la máxima autoridad para impartir justicia. Los reyes y sus ejércitos, al final del día, obedecían sus órdenes. Con el impuesto del diezmo, se convirtió en una potencia económica brutal. Y lo más importante de todo, la base de su poder. Decían que su autoridad venía directamente de Dios. Así que oponerse no era simplemente tener una opinión distinta, era ser un hereje. Y aquí es donde la cosa se pone irónica, por decirlo de alguna manera. Una religión que nació con un mensaje de renuncia a lo material, de humildad, de estar del lado de los pobres, se había convertido en el poder terrenal más grande de todos, casi siempre del lado de los ricos y poderosos en contra de la gente común. Esta contradicción gigante fue la que generó una corrupción y unos abusos que, con el tiempo, sembrarían las semillas de su propia crisis. El sistema de poder en Europa parecía blindado, ¿verdad? Parecía que nada podría romperlo. Pero entonces, desde el sur, desde el este, llegó algo que lo iba a cambiar absolutamente todo. Un choque con otra civilización que pondría en jaque todas las certezas de los europeos. A ver, traten de imaginar el impacto. Mientras Europa vivía hundida en el feudalismo, en el caos, con el conocimiento encerrado en los monasterios, el mundo islámico desde España hasta Bagdad estaba en pleno florecimiento. Tenían estados organizados, leyes, bibliotecas gigantescas, universidades, una ciencia y una medicina súper avanzadas, redes de comercio por todo el mundo. Para los europeos que se toparon con esto, ya sea en España o durante las cruzadas, tuvo que ser un shock cultural tremendo. Y si hay un dato que nos deja ver esta diferencia de forma brutal, es este: 400. Esa es la cantidad de años que la Universidad de Córdoba le llevaba de ventaja a las primeras universidades del resto de Europa. 4 siglos. De hecho, el mismísimo Papa Silvestre II, una de las mentes más brillantes de su época, se fue a estudiar allá. La deuda intelectual que Europa tenía era sencillamente inmensa. Claro, este encuentro obligó a los pensadores europeos a hacerse una pregunta muy, pero muy incómoda. Una pregunta que sacudía los cimientos de su mundo. Si la Iglesia tenía la única y absoluta verdad divina, ¿cómo era posible que estos infieles fueran tan superiores en casi todos los aspectos de la civilización? Como se podrán imaginar, esta colisión de mundos no fue nada pacífica. Todo ese nuevo conocimiento que empezó a inundar Europa fue como echarle gasolina al fuego. Prendió una mecha de cambio, sí, pero de un cambio violento que iba a quemar el continente por siglos. Lo que pasó fue una especie de efecto dominó. Una cosa llevó inevitablemente a la otra.
Todo empezó con un esfuerzo titánico de 500 años para traducir las obras de ciencia y filosofía del árabe al latín. Esto dio pie al Renacimiento, que fue básicamente Europa redescubriendo su propio pasado griego y romano. Con este nuevo conocimiento, personajes como Martín Lutero se atrevieron a desafiar a la Iglesia de frente, lo que provocó la Reforma Protestante y, al final, las terribles guerras de religión, que pusieron a católicos y protestantes a matarse por todo el continente. Después de todo esto, para muchísima gente, la idea misma de religión ya no significaba salvación ni esperanza. Después de siglos de opresión y de la violencia brutal de estas guerras, la promesa se había roto. La palabra religión se convirtió, para muchos, en sinónimo de hipocresía, de masacre y de sufrimiento. Y para que entendamos la escala de este horror, hablemos de un número: 4 millones. Esa es la cantidad de muertes que se calcula que hubo solo en Francia durante estas guerras de religión. Este trauma, a nivel de todo un continente, creó el caldo de cultivo perfecto para una nueva filosofía que quisiera simplemente deshacerse de la religión por completo. Y así es como llegamos al punto de quiebre. En medio de las ruinas que dejaron las guerras religiosas, con una desconfianza total hacia cualquier autoridad que se dijera divina, los filósofos y pensadores empezaron a buscar una nueva base para entender el mundo. Una base para la sociedad que por primera vez en la historia de Europa iba a intentar dejar a Dios fuera de la ecuación. Y así, de esas cenizas nace el materialismo. La idea central, en el fondo, es sencilla. La materia es la única realidad. Punto. Todo lo que existe, desde una piedra hasta nuestros pensamientos más complejos, nuestra conciencia, todo, no es más que el producto de átomos interactuando. No hay alma, no hay espíritu, no hay Dios. Solo materia y las leyes que la rigen. Uno de los grandes arquitectos de esta nueva forma de ver el mundo fue el barón d'Holbach. Y su argumento era directo y demoledor. Él decía, la fuente de todo es la materia. Cuando nos encontramos con algo que la ciencia todavía no puede explicar, ¿qué hacemos? Nos inventamos a Dios para tapar ese hueco. Para él, la fe no era más que un sinónimo de nuestra propia ignorancia. Un tiempo después, Karl Marx le daría otra vuelta de tuerca al asunto. Para Marx, la religión no solo era algo incorrecto, sino que era una herramienta de control. El famoso opio del pueblo. Una felicidad falsa, ilusoria, que evitaba que la gente buscara su felicidad real aquí, en el mundo tangible y material. Pero aquí viene la jugada maestra de estos pensadores, porque fueron muy astutos. No presentaron el materialismo como una opinión más, como una filosofía entre tantas, no. Lo vistieron con el lenguaje de la ciencia. Al usar los descubrimientos de la física, de la química, le dieron a su visión del mundo un aire de verdad objetiva, de algo que no se podía discutir. Ok, hasta ahora hemos visto de dónde viene el materialismo, por qué surgió, pero ¿de verdad es una visión completa de la realidad? En esta última parte vamos a explorar un contraargumento que ataca directamente su idea más fundamental. La pregunta es súper simple, pero muy potente. ¿Un edificio es solamente un montón de ladrillo, cemento y acero? Intuitivamente todos sabemos que no. O sea, podemos tener una pila gigante de todos esos materiales en un terreno y eso no es un edificio. Y aquí está la diferencia clave. La visión materialista pura diría que un edificio es la suma de sus partes físicas: hierro, cemento, arena. Pero una visión más profunda reconoce que para que exista un edificio se necesita algo más, algo que no es material. Necesitas un plano, necesitas las matemáticas, los principios de la ingeniería, la arquitectura, las leyes de la física. Sin todos esos principios invisibles, la materia es solo un montón de escombros sin forma. Y lo más increíble es que esta misma idea la vemos al nivel más, pero más fundamental de la materia. Todos los protones son idénticos, son iguales, pero el principio que los organiza, la información, lo cambia todo. Un solo protón, y tienes hidrógeno, un gas. Si aplicas el principio del número 6, esos mismos protones forman carbono, la base de la vida. Y si aplicas el principio del número 79, se convierten en oro. Las propiedades tan distintas no vienen de la materia en sí, que es la misma, sino del patrón no material que la organiza. Y todo esto nos deja con la pregunta final, una que de alguna forma le da la vuelta a todo el argumento materialista.
Si la ciencia es, en esencia, descubrir las leyes de la naturaleza, esas reglas matemáticas, ordenadas, perfectas, que gobiernan el universo, entonces la pregunta que no podemos evitar es, ¿y de dónde vienen esas leyes? ¿Puede la materia, por sí sola, crear las reglas que después ella misma tiene que obedecer? Es una pregunta que nos obliga a pensar si tal vez la materia es solo una parte de una historia mucho, mucho más grande.